esperanza que nadie confía en mis ayudado, no me has regalado, te hay gozo en mi corazón, donde canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Aleluya, vamos a alabarlo. Todo tiempo te adoraré, todo tiempo te adoraré, todo tiempo te adoraré, todo tiempo te adoraré, te alabaré, te alabaré. Gracias, Señor. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Vamos a adorarlo una vez más. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Aleluya, gracias Señor. Esta es una canción nueva que hoy vamos a aprender, muy sencilla. Dice más o menos así. Gracias a Dios, quien hace que yo triunfe en su nombre. Gracias a Dios, que la victoria Él nos da. Sí, gracias a Dios, quien hace que yo triunfe en su nombre. Gracias a Dios, gracias a Dios. Muy sencillo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué le parece si lo hacemos otra vez juntos? ¿Va, Va. Gracias a Dios, quien hace que yo triunfe en su nombre. Gracias a Dios, que la victoria Él nos da. Sí, gracias a Dios, quien hace que yo triunfe en su nombre. Gracias a Dios, gracias a Dios. Y luego dice el coro. He vencido hoy, aleluya, aleluya. He vencido hoy, en su nombre, Cristo eres tú, aleluya, aleluya. Que en el camino me para su nombre yo vencer. ¿Sí? ¿Más o menos? Vamos a ver otra vez el coro. Coro. He vencido hoy, aleluya, aleluya. He vencido yo, en su nombre hay poder.
Cristo eres tú. Aleluya, aleluya. Que en el camino mío para su nombre yo vencer. ¿Sí? Más o menos. ¿Qué le parece si le damos una pasadita al gusto? ¿Va? Va desde arriba, ¿va? ¿Ok? Gracias a Dios. Ahorita no trae un chicle. 1, 2, 3. Gracias a Dios que hace yo triunfe en su nombre. Gracias a Dios que la victoria Él nos da. Sí, gracias a Dios que hace que yo triunfe en su nombre. Gracias a Dios, gracias a Dios. Lo dice, he vencido hoy. Aleluya, aleluya. He vencido hoy. En su nombre hay poder. Cristo eres tú. Aleluya, aleluya. En el camino creo para su nombre yo venceré. Desde arriba una vez más. Gracias a Dios. Gracias a Dios que hace que yo triunfe en su nombre. Gracias a Dios que la victoria Él nos da. Sí. Gracias a Dios que hace que yo triunfe en su nombre. Gracias a Dios, gracias a Dios. He vencido hoy. Aleluya, aleluya. He vencido hoy. Por su gracia al poder. Cristo eres tú. Aleluya, aleluya. Y en el camino de su nombre yo venceré. Y luego dice la tercera parte, dice: ¿quién trajo sus manos para alabar a Dios? Muy sencillo, dice: victoria tengo yo. Victoria tengo yo, pues en su nombre hay poder, poder. Victoria tengo yo, pues en su nombre hay poder. Sí, sencillo, juntos. Victoria tengo yo, pues en su nombre hay poder, poder. Victoria tengo yo, pues a mi lado está Jesús. Él venció por mí. Victoria tengo yo, sí. Muy sencillo, dice: victoria tengo yo, pues en su nombre hay poder, poder. Victoria tengo yo, pues a mi lado está Jesús. Él ya venció por mí. ¿Ok? ¿Ah? Vamos, más o menos, ahí va. Tiempo. Dice más o menos así: victoria tengo yo, pues en su nombre hay poder, poder. Victoria tengo yo, pues a mi lado está Jesús. Yo por mí. ¿Sí? ¿Sí? Más o menos. Otra vez, va. 1, 2, 3, 4. Victoria tengo yo, pues en su nombre hay poder, poder. Victoria. Victoria tengo yo, pues a mi lado está Jesús. Él venció por mí. Victoria tengo yo, pues en su nombre hay poder, poder. Victoria tengo yo, pues a mi lado está Jesús. Él venció por mí. Él venció por mí. He vencido hoy. Aleluya, aleluya. He vencido hoy.
usted y bienvenido al encuentro de la Iglesia Salomón. Y como todos los domingos, hoy también le vamos a pedir rápidamente que se salga de su lugarcito comodito, lindo, y salude a 5 personitas del lado opuesto, no importa que sean de su familia, porque era domingo, y denle una sonrisa y denle un fuerte apretón de manos y díganle bienvenido al encuentro, rápidamente. Puede sentar. Mi alma está en tu presencia, desde el alba hasta que caiga el sol. Quiero estar pegado a tu costado, más cerca de tu corazón. Quiero estar a la sombra de tus alas. Quiero estar rodeado de tu luz. Quiero andar contigo cara a cara. Si aún la golondrina tiene allí su hogar, gracias Jesús, que tú nos llenas, Señor, por esa paz que no comprendemos, pero es magnífica. Anhela mi alma estar en tu presencia, escuchar tu voz una vez más, poder hallar la calma en la cerca de tus atrios, oh Jehová. Quiero estar a la sombra de tus alas. Quiero estar rodeado de tu luz. Oh, yeah. Quiero estar contigo cara a cara. Si aún la golondrina fuera y su hogar, que mi alma tenga paz. Quiero estar en la sombra de tus alas. Quiero estar rodeado de tu luz. Quiero hablar contigo cara a cara. Si a una golondrina tiene su hogar, si aún la golondrina tiene su hallar la paz. Gracias, Señor. Gracias por recibirnos, Jesús. Gracias. Si cuidas de las aves, ¿cómo no vas a cuidar de tus hijos, Señor? Gracias. Gracias. Ese aplauso estuvo precioso si fuera para nosotros, pero es para el Rey de Reyes. Apláudale con ganas. Fuerte, ¿eh? Fuerte. Te lo merece. Ahora sí, póngase de pie. Ahora sí vamos a la juntos. Yeah.
personas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Vamos a darle lo mejor a él. Te daré lo mejor de mi vida. A ver, no se oye. Te daré lo mejor juntos. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más de una canción. No mereces mi mejor. Vamos a darle lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. No mereces mi mejor adoración. Te daré lo mejor de ti. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor. Te daré lo mejor juntos. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor. Recibe nuestra mejor adoración, Jesús. Eres su mejor aplauso. La mejor, eres la mejor. Puede tomar asiento. Bienvenidos otra vez al encuentro, el espacio, el servicio en español de la iglesia South Park. ¿Saben una cosa? Estaba pensando en un pasaje de la Escritura que dijo Jesús. Él dijo algo así: si ustedes conocen mi palabra, son verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y me hace pensar mucho esta palabra de Jesús en lo que va a acontecer aquí en la iglesia en el mes de enero, que es la campaña que vamos a comenzar de 6 semanas llamada 40 días en la palabra. 40 días en la palabra nos va a enviar, nos va a colocar, nos va a posicionar en el lugar que Jesús quiere de poder conocer y poner por obra su palabra y encontrar la libertad que todos necesitamos en la vida. Y por eso, como una introducción a esta campaña que se nos viene ya, hemos decidido dedicar un día, un mensaje, a hablar un poco acerca de, bueno, pues Jesús nos invita a confiar y a conocer su palabra. Pues, ¿por qué, Leo, yo tengo que confiar en la Biblia? La Biblia es realmente un documento confiable. ¿Puedo confiar que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Qué demostración, qué pruebas yo tengo de que ese documento, ese libro negro, ese desodorante negro que me pongo a veces abajo del brazo y que lo llevo de un lado al otro, qué pruebas tengo de que realmente es la palabra de Dios? ¿Por qué puedo confiar en la Biblia? Ese es el tema de esta mañana. Hace 25 años, wow, lo sorprendí, hace 25 años, bueno, pues yo era un muchacho, tendría mis 19 o 20 por ahí, 1989, que se ríe acá, se estoy haciendo reír un rato. Y era un estudiante en la Universidad de Derecho, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, perdón, un estudiante de leyes, le dicen aquí. Era un joven estudiante de leyes allí en la facultad y asistía a una conferencia en donde habló el por aquel entonces flamante juez de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, Antonin Scalia. Ustedes pueden ver allí en la foto. Bueno, pues
Era todo un acontecimiento para mí, como estudiante de la carrera de abogacía, poder escuchar a un juez de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Y allí estuve, me anoté, fui uno de los primeros, y antes de que abriera la puerta, yo estaba esperando para entrar. Y puedo decirte que estuve ahí y que Scalia habló acerca de la Constitución de los Estados Unidos. Ahora, esto te lo estoy contando yo a ti. ¿Cómo tú puedes estar 100% seguro de que lo que acabo de decir es verdad? Bueno, tú dirás, Leo es bueno, el pastor Rick lo contrató para que venga aquí al encuentro, entonces debe decir la verdad. Bueno, en realidad tú no estuviste allí. No puedes estar 100% seguro de que yo asistí a la conferencia del juez Scalia en 1989. Te hablo de un hecho que ocurrió hace 25 años. No se puede volver a reproducir. Si yo quiero saber y establecer que el agua hierve a los 100 grados centígrados o 212 o 20 y tantos grados Fahrenheit, no me acuerdo, usted corríjame, usted que es americano, corríjame. Si yo quiero saber la temperatura de ebullición del agua, sé que el agua hierve a los 100 grados centígrados y puedo reproducir eso una y otra vez. Y me voy a dar cuenta de que eso es cierto. Pero ¿cómo tú puedes saber que es cierto un hecho que ocurrió 25 años atrás si tú no lo puedes volver a reproducir? Bueno, primero y principal, si no hay una razón, si no tienes tú una razón lógica para pensar que te estoy mintiendo, si no estoy loco, no soy lunático o no me falla alguna neurona del cerebro, pues si es neurona tiene que ser del cerebro, ¿dónde más va a estar? Si no me falla mi mente y no tengo razones para mentirte, pues tú tienes bastante probabilidad para creer que la historia que te estoy contando es verdad. Que la probabilidad de mi testimonio sea verdadera. Y esa probabilidad, basada en mi testimonio, puede ser muy alta, tan alta, quizá no 100% seguro, porque tú no estuviste allí, pero puedes estar tan seguro, tu probabilidad de certeza puede ser tan alta, que puedes aceptar, más allá de toda duda razonable, que yo, Leo Nesticó, hace 25 años, asistí a una conferencia del juez Scalia hace 25 años. Claro, ahora Scalia debe estar un poquito más viejo, ¿no? Sí. Y no te puse una foto mía, porque no voy a ridiculizarme esta mañana. Supón que se me ocurre escribir una carta hoy, 25 años después, sobre aquella conferencia. Escribo la carta y se la mando a todos mis amigos. Qué linda carta, a todos les gusta, pues pasan los años y esa carta se copia y sus amigos lo mandan a sus amigos y a sus vecinos y la carta circula y pasan los años, pasaron 500 años, no sé. 500 años pasaron. Una persona encuentra la carta, claro, ya no estamos vivos yo, Scalia, todos los que asistimos a la conferencia, todos estamos muertos. Y lo único que tiene esa persona es esa carta. ¿Y qué dice esa carta? Bueno, por lo menos que Scalia y Leo Nesticó existieron 500 años antes. Ahora, ¿cómo esa persona 500 años después puede estar segura de que Leo y Scalia existieron? Han pasado 500 años, conforme a este ejemplo. ¿Y cómo puedes saber que yo existí? Pues lo único que tienes es la carta. ¿Y sabes cómo se llama eso? Evidencia histórica, testimonio histórico. Y así es como podemos estar seguros de que Julio César, Napoleón, Abraham Lincoln y todos esos personajes de la historia, todos los próceres de tu país, los padres de tu país existieron, Bolívar, San Martín, etcétera, etcétera, todos los héroes y personajes de México y de todos los países. ¿Cómo sabemos? Por el testimonio histórico. Ahora bien, la Biblia es un testimonio histórico. La Biblia se escribió a mano porque en aquel entonces, 1000, 2000 años atrás, no tenían mensaje de texto, no tenían correo electrónico, no tenían computadora, ni máquinas de escribir. Tampoco había máquinas para sacar fotoestáticas o fotocopias. Simplemente se escribían a mano los testimonios. Y obviamente esos originales se perdieron.
Pero existen hoy miles y miles de manuscritos, copias auténticas, autenticadas por la ciencia, por la cual se ha podido reconstruir ese libro negro, ese libro de tapa negra o roja que llevas en tu mano, que tienes en tu casa, que conoces como la Biblia. Y del mismo modo ocurre con toda la literatura antigua. Déjame decirte, todo el cuerpo de la literatura antigua, cuando no existían medios mecánicos ni imprenta para reproducirlos, se han transmitido de esta manera. ¿Cómo lo hacían? Bueno, en pergaminos, en pedazos de cuero o hojas elaboradas con cañas y plantas, pues la elaboraban y así hacían elementos para poder escribir y registrar lo que ocurría. Y así fue escrita mayormente la escritura, la palabra de Dios. Ahora quiero hacerte una pregunta histórica. ¿Cuánto tiempo entonces transcurrió entre la copia más antigua existente del Nuevo Testamento, por ejemplo, y los manuscritos originales? Ya que no tenemos los originales, no tenemos la primera carta que Leo escribió. La primera carta que Leo escribió de que fue a la conferencia de Antonín Escalía se perdió, pero tenemos miles de copias. Bueno, claro, aquí puede haber un problema de comunicación, porque si transcurrieron 2000 años entre mi carta y las copias, bueno, pues... Mira, yo mando un mensaje de texto o llamo por teléfono y a veces me equivoco. A mí también te pasa. Tú mandas un mensaje de texto y dices, págame lo que me debes. Y tu mamá del otro lado te dice, ¿cómo? ¿Qué? ¿A quién estás hablando? Te equivocaste. Si a veces la información que transmitimos hoy se pierde, bueno, ¿cuánto más podemos creer que se puede perder la información transmitida en tanto tiempo? ¿Cuánto tiempo hay entre la copia más antigua existente del Nuevo Testamento y los manuscritos originales? 250 años. ¡Wow! 250 años, tú dices, es mucho. Ahora, si tú comparas estos 250 con el tiempo que ha transcurrido entre las copias más antiguas de toda la literatura antigua, y ponen ahí de todo, la filosofía, la historia, todos los documentos antiguos que quieras, ¿sabe cuál es el tiempo promedio entre la copia más antigua y el manuscrito original? 1000 años. 1000 años. Conclusión, el Nuevo Testamento tiene 4 veces más autenticidad que todo el resto de la literatura antigua en cuanto a sus copias. 4 veces más autenticado. Y leo qué acerca de la cantidad de manuscritos existentes, porque si tú fuiste a una conferencia del juez Escalía hace 25 años y hubo muchos que la leyeron, bueno, pues debe haber muchos manuscritos circulando. ¿Qué pasa con la historia, la literatura y la filosofía antigua? En realidad, toda nuestra cultura se basa en la información transmitida por poquitos manuscritos. Te voy a dar solamente el nombre de una de las obras más importantes de la literatura antigua, que es la Ilíada, es un libro antiguo, y tenemos 600 y pico de copias, nada más. ¿Saben cuántas copias hay de la Biblia, el Nuevo Testamento? 25.000. 25.000 copias, todos ellos documentos auténticos, reales, y cuyo contenido, cuando se comparan esos documentos entre sí, son un 98% coherentes. No solo auténticos, sino coinciden entre sí. 25.000 manuscritos, todos coinciden entre sí, todos dicen lo mismo, en un 98%. Leo, ¿y qué acerca del 2% restante? Pues sabes una cosa, son solo diferencias de puntuación en las palabras, sinónimos, orden en las palabras, omisiones pequeñas de oraciones, y ninguna de ellas afecta una de las doctrinas básicas y esenciales de nuestra fe. Ninguna de esas variaciones en los manuscritos, mis amigos y hermanos, afecta nuestra regla de fe y conducta como cristianos. ¿No es acaso eso maravilloso? ¿Qué quiero decirte con esto? Que el Nuevo Testamento, la Biblia, es el libro antiguo, el documento antiguo más auténtico que existe. Por eso la mayoría de los historiadores profesionales se toman en serio a la persona de Jesús de Nazaret. Sí. Bueno, no todos lo aceptan como hijo de Dios, pero sí aceptan que Jesús de Nazaret realmente existió. ¿Por qué? Porque la evidencia histórica es excelente.
Y esto es importante, hermano, porque el cristianismo se basa en la persona de Jesucristo. Si Jesucristo no existió, si Jesucristo es un mito, es una leyenda, pues ¿sabes una cosa? Cancelemos la iglesia, porque estamos perdiendo el tiempo al venir aquí. Ni siquiera salgas a comprar regalos de Navidad, porque Jesús no nació, no existe, no existió. No celebres Navidad, desarma el árbol y las luces, quita el adorno de tu auto o de tu casa, porque no tiene sentido. Es importante establecer y estar seguros de que existe evidencia real de que Jesucristo fue un personaje en la historia, que Él vino, que Él se encarnó, como dice Juan 1:14, que Dios se hizo hombre, puso su tienda sobre nosotros, dice la Escritura literalmente, hizo su tienda entre nosotros y habitó entre nosotros. Jesús es real. Y no solamente todo cristiano, como yo soy un cristiano, yo quiero saber, yo no tengo todas las respuestas, pero sí quiero saber, y no solo yo, no solo todos ustedes los cristianos, sino también los que no son cristianos. Toda persona inteligente puede y debe hacerse preguntas como esta que a veces hemos escuchado. Hey, ¿cómo podemos saber algo acerca de la persona de Jesús? ¿Dejó Jesús algo por escrito? ¿Quién escribió la Biblia? En especial, ¿quién escribió el Nuevo Testamento? ¿Cuánto tiempo después de que vivió Jesús se escribió el Nuevo Testamento? ¿No será una leyenda? ¿No será un invento? ¿No será un mito? Hay muchos libros y novelas y documentales que tú conoces. Escépticos. ¿Qué quiere decir escéptico? Que no cree, que no confía. ¿Y qué hacen? Bueno, buscan desacreditar la Biblia. Allí tienes algunos de ellos en pantalla. Hay muchos. Y son muy populares en los medios de comunicación. El Evangelio de Judas, la tumba perdida de Jesús, el Código Da Vinci, muchos de ellos documentales carísimos, millonarios. ¿Cuántas iglesias plantaríamos con todo lo que gastan en difundir esas mentiras? Pero hay otros libros, hay otros autores que se hacen preguntas honestas acerca de Jesús. Preguntas honestas requieren respuestas honestas, serias e inteligentes. Por eso esta mañana hoy les traigo 6 hechos. 6 hechos que todos, creyentes y no creyentes, deben saber acerca de los evangelios. Porque les recuerdo, el tema de esta mañana es ¿por qué puedo confiar en la Biblia? 6 hechos. Dentro de los muchos que podemos escoger, 6 hechos simplemente quiero traer esta mañana y compartir con ustedes. Hecho número 1. Los escépticos, los que no creen, dominan los titulares de los medios, pero no el mundo académico. En otras palabras, la mayoría de los eruditos en la historia acepta el Nuevo Testamento como documento histórico sobre la persona de Jesús. Y saben que yo hasta hace poco tiempo pensaba lo contrario. Pensaba que la mayoría de los eruditos y historiadores no aceptaban el Evangelio. Pero luego me di cuenta que no, que los hechos son muy diferentes. En realidad, si le dividimos a los historiadores de todo el mundo, podemos clasificarlos en 3 grupos. Un 10% son escépticos y ellos no creen. Un 10%. El otro 10% está en el otro extremo y son aquellos que creen, que son cristianos, son, como dirían, hablando así en difícil, apologistas, que defienden la fe, defienden la palabra, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa con el 80% que hay en el medio? El 80% que hay en el medio no es necesariamente cristiano, pero sí se toma en serio los documentos del Nuevo Testamento y creen que el Nuevo Testamento es la fuente de evidencia histórica más importante sobre la vida de Jesús. Yo no sabía eso. Y el problema es que, claro, ¿por qué a veces no lo sabemos? Porque los medios de comunicación están dominados por el 10% de escépticos. Ellos son los que dominan las decisiones del History Channel y el Discovery Channel, el National Geographic y todos esos. ¿Por qué? Bueno, porque el escándalo, el escepticismo y la duda siempre produce más atracción. Atrae más a la gente, atrae más al público decir cosas
terribles o cosas extrañas acerca de Dios o de Jesús. Por ejemplo, fíjate en la siguiente declaración. Dice: Jesús revolucionó las reglas del siglo I sobre con quién uno debía sentarse a la mesa. Bueno, saben que esa es una verdad histórica, pero ¿a quién le interesa? ¿A qué revista popular, a qué documental, a qué canal de televisión le va a interesar una declaración de este tipo? Bueno, tú sabes que el 80% de los eruditos de la historia en el mundo se dedican a cosas aburridas como esta, a estudiar declaraciones así. Bueno, no les interesa esto a los canales de televisión, ni a los diarios, las revistas y los periódicos, pero es una afirmación cierta. En cambio, si tú pones esta otra declaración que va a aparecer aquí, Jesús era gay, oh, ahí sí. Esta afirmación no tiene ningún apoyo en la evidencia histórica, pero vende, hermano. ¿Sabes cómo vende? Es muy atractiva. O decir que Jesús se casó con María Magdalena y todas esas paparruchas que dicen por ahí, no tiene ningún asidero en la historia, pero venden. ¿Por qué? Porque estimulan el morbo, esa cosa que tenemos adentro, que nos gusta escuchar cosas extrañas, cosas raras. Cuanto más inmorales, mejor a veces. Así que la próxima vez que veas un documental o leas un artículo en el internet o donde sea que estés, alguna cosa que está desacreditando la Biblia, recuerda, solo está representando un 10% del mundo académico serio en el mundo de los historiadores. No estoy diciendo que la mayoría tiene siempre la razón. Estoy diciendo que no es correcta la opinión generalizada de que la mayoría de los historiadores rechaza la Biblia como fuente histórica. Así que, número uno, los escépticos pueden que dominen los titulares, pero no el mundo académico. Número dos, hecho número dos, los documentos no cristianos confirman los datos básicos contenidos en los evangelios. Hay personas que creen que la única información que tenemos acerca de Jesús de Nazaret solamente viene de la Biblia. Y no es cierto. Hay por lo menos 11 referencias a Jesús de autores no cristianos. Las puedes ver aquí en pantalla rápidamente, no tengo tiempo para referirme a cada una de ellas. Pero la más importante es la de Tácito, un historiador, tal vez el historiador más importante de la antigüedad con respecto a Roma, a la historia de Roma. Tácito escribió la mejor historia de Roma en la antigüedad. ¿Y saben lo que hace Tácito? Confirma que Cristo murió y fue ejecutado bajo Poncio Pilato. La segunda referencia de un autor no cristiano a Jesús de Nazaret es del autor Josefo, un historiador judío romano. Y Josefo se refiere 2 veces a Jesús en 2 pasajes. Primero habla de Jesús como un famoso sabio, maestro y sanador. Segundo, se refiere al martirio de Santiago, el hermano de Jesús, Jacobo, que fue uno de los primeros pastores y líderes de la primera iglesia. Y él fue muerto, él sufrió el martirio, y así lo cita este historiador. Y dice, y murió Santiago, dice, hermano de Jesús de Nazaret, conocido con el título de Cristo. Conclusión. Si aún no tuviéramos el Nuevo Testamento, si la Biblia no existiera, sabríamos 4 cosas por lo menos de Jesús. Que Jesús de Nazaret existió, que fue un maestro sabio, sanador y famoso, que fue crucificado bajo Poncio Pilato, y cuarto, que se le daba el título de Cristo, que significa Mesías ungido. Estos 4 hechos son aceptados prácticamente por todos los historiadores del mundo, mis amigos. Ningún historiador respetable en el mundo puede negar con razón estos 4 hechos. Entonces, Leo, ¿qué pasa con todos esos libros del nuevo movimiento ateo que salen ahora, o del ateo de antes, el ateo de hoy, de ayer y de mañana? Hay libros como The God Delusion, el espejismo de Dios, la ilusión de Dios, que aparece allí en pantalla, escrito por uno de los autores ateos más importantes en la actualidad, el señor Richard Dawkins. Él dice cosas así: se ha podido demostrar seriamente, dice Dawkins, desde el punto de vista histórico, que Jesús jamás vivió tal como lo ha hecho el profesor G.A. Wells de la Universidad de Londres. Universidad de Londres, wow, impactante. Uno lee eso y dice,
¡Wow! El público lee eso y dice, ¡wow! Claro, Jesús no existió. Lo que Dawkins no dice es que J. Wells, la fuente que él cita, no es un historiador profesional, es un profesor de alemán de la Universidad de Londres. Y ¿sabes qué? Si tú hablas alemán, no tengo nada en contra de ti. Pero ¿sabes una cosa? Si yo soy abogado y a mí me preguntan cuántas toneladas de cemento se necesita para hacer una represa aquí en Big Bear, la verdad que no sé, porque no es mi área de conocimiento. Y yo me pregunto qué área de conocimiento, qué credencial tiene un profesor de alemán para hablar acerca de temas que solo un historiador profesional puede tocar. Cero de credenciales. Algo anda mal, algo huele mal en este nuevo movimiento ateo. Así que el segundo hecho, los documentos no cristianos, confirman que el Nuevo Testamento, los datos básicos del Nuevo Testamento son verídicos y genuinos. Hecho número 3, la mayoría de los historiadores serios consideran al Nuevo Testamento como la fuente de información más importante sobre Jesús de Nazaret. ¿Alguna vez has escuchado esta objeción? Bueno, si el Nuevo Testamento fue escrito por cristianos, ¿no lo hace eso sospechoso de parcialidad, de que están mintiendo, que están inventando una religión? No necesariamente. De hecho, la Biblia hoy la ves como un libro cosido y preparado, pero como te decía al principio, está compuesta por una colección de miles de manuscritos que son testimonios independientes que dicen lo mismo acerca de estos hechos. Miles de manuscritos escritos, número 1, por testigos directos. Testigos directos de los hechos que reportan. Mateo, Juan, Lucas, Marcos no fue testigo directo, pero recibió toda la información de primera mano de Pedro, que fue testigo directo de lo que ocurrió con Jesucristo. El Nuevo Testamento, si tú lo lees con detenimiento, te darás cuenta de que es un libro que está lleno de detalles que solo un testigo ocular y presencial pueden aportar. Se ha sometido el Nuevo Testamento a el estudio de cientos de abogados y jueces, comparándolos con testimonios falsos de testigos que están inventando, que están falseando la verdad. Y el Nuevo Testamento ha salido siempre airoso. Testigos directos. Dice Juan, en Juan 19:35, el que cuenta esto es uno que lo vio y que dice la verdad. Él sabe que dice la verdad para que ustedes también crean. Los propios documentos del Nuevo Testamento están diciendo que aquellos que lo escribieron fueron testigos directos de los hechos que están reportando. Segundo, los autores del Nuevo Testamento ponen información vergonzosa acerca de ellos mismos. Si tú estuvieras tratando de inventar una religión, ¿escribirías todo lo que te hiciera quedar mal? No. Lo ocultarías, tratarías de poner todo lo que te hace quedar bien. Nunca pondrías algo que te hiciera quedar mal. Sin embargo, los autores del Nuevo Testamento reportan que ellos eran lentos para aprender. Imagínate, Juan escribiendo los pasajes en donde Jesús les reprocha que eran lentos para aprender. Digo, no, esto no lo voy a poner porque yo soy Juan, yo soy el superpastor, yo escribí el Apocalipsis. No vaya a ser cosa que la gente se entere que yo era lento para aprender. No, eso se ve muy mal en el líder de una religión. Yo soy parte del cuerpo apostólico. No, ellos se retrataron tal cual son. Y eso es un síntoma, una evidencia de veracidad. Se pintan y se retratan también como insensibles, porque ellos se durmieron 2 veces cuando Jesús más lo necesitaba. Jesús les decía, miren, quédense orando, estoy pasando el peor momento de mi vida, estoy en la antesala de la cruz, necesito que estén aquí, que oren por mí. ¿Y qué hicieron? Se durmieron. Oh sí, yo quiero inventar una religión y me quiero poner a mí mismo como un tonto que se quedó dormido y le falló al maestro. Y no solamente eso, usted sabe, se retratan como cobardes porque se escaparon el día del arresto de Jesús, jamás reclamaron su cuerpo muerto. ¿Y qué decir acerca de Pedro? Hey Marcos, no, eso no lo pongas, no, yo quiero que pongas esa parte que dice, tú eres la roca, sobre esta roca edificar, esa sí la quiero, esa no me la borres, cuidado, afina bien el lápiz,
Tenés tinta, tiene bien tinta, todo ahí para ponerlo, ¿no? Y esa no me la quite. Pero esa que me dijo, apártate de mí, Satanás. No, esa quítala. Dice, ya no la quiero. Todo lo contrario. Aparece claramente como Pedro 3 veces niega al Maestro. Los testimonios del Nuevo Testamento no hacen quedar bien a sus autores en absoluto. Es más, ¿quiénes fueron los primeros que encontraron a Jesús resucitado? Imagínense al Señor Jesucristo una vez puesto en la tumba. Entonces estaban Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, el resto de los apóstoles montando guardia al lado de la tumba, esperando. El domingo, sí, él dijo el tercer día, estamos acá. Ya están vestidos de blanco, todo limpito, preparado para el servicio, con la Biblia en la mano, todo esperando que salga él, porque él dijo que iba a resucitar. Acá estamos, Señor, que venga la bala, que venga la lanza de los soldados romanos, acá estamos, firme. ¿Quiénes fueron los primeros que se encontraron con Jesús el resucitado? ¿Quiénes fueron los primeros que vieron a Jesús y que lo fueron a buscar a la tumba? Las mujeres. Las mujeres. Qué raro, porque en aquella época, en el primer siglo, el testimonio de una mujer era considerado inválido en cualquier corte legal. La mujer no era considerada testigo hábil, lo que la mujer decía no pesaba, no existía, no importaba. Sin embargo, aquí aparecen las mujeres como primeros testigos de la resurrección de Jesús. Si tú estuvieras inventando una religión en el siglo I en donde la mujer es considerada un testigo inhábil, ¿la pondrías como primer testigo de la resurrección de aquel que quieres enarbolar como Dios? No cierra, no cuadra. La evidencia apunta a que estos hombres están diciendo la verdad. A propósito, ¿para qué? ¿O por qué el Señor se apareció primero a las mujeres? Para que se enteraran todos. Perdón, Ruth. Ellos se retratan como incrédulos. No creyeron en la historia de la resurrección. Fíjense la credibilidad de las mujeres. Ellas creyeron y sin embargo Tomás, aquel discípulo incrédulo, aún viendo a Jesús resucitado, no creía. Esos son los grandes héroes de nuestra iglesia. ¡Gloria a Dios! La Biblia es un documento real. Se ponen ellos mismos como regañados, reprendidos, como decíamos recién. El Señor reprende a Pedro, incluso Pablo más tarde reprende a Pedro. ¿Por qué? Por hipocresía. ¡Wow! Por hipocresía. Y todo eso aparece en la Escritura. Así que no solamente ponen información vergonzosa para ellos mismos, fueron ellos testigos directos de los hechos que reportan, sino que también mencionemos algo muy importante: los testimonios no se contradicen, relatan los mismos hechos básicos. Existen 3 evangelios básicamente que se denominan sinópticos. ¿Por qué? Porque tú encuentras prácticamente los mismos hechos retratados desde una perspectiva diferente. Es como si hay un accidente de tránsito y hay 5 personas que lo vieron. Uno venía por una calle, el otro venía por enfrente, el otro venía por atrás, por el norte, por el sur, y todos esos testigos se juntan en la corte y van a decir lo que vieron, y todos van a ver distintos detalles en distinto orden. Tal vez, no sé, uno es hinduista, el otro es cristiano, uno es americano, el otro es chino, pero todos ven el mismo hecho y utilizan su trasfondo, su persona, para retratar lo que pasa. Lo mismo, o lo que ha pasado, lo mismo sucede con el Nuevo Testamento. Los autores del Nuevo Testamento no se contradicen, sino relatan el mismo hecho desde distintos puntos de vista, tal vez cambiando el orden, tal como lo haría un grupo de testigos. Y hay muchos ejemplos en el Nuevo Testamento que no puedo entrar ahora por razones de tiempo, pero te invito, hay muchos libros que tú puedes leer acerca de este tema. Número 4. Así que vamos a repasar los hechos que queremos traer esta mañana acerca de por qué confiamos en la Biblia. Primero, los escépticos dominan los titulares, pero no dominan la academia, el mundo académico. Segundo, documentos de autores no cristianos confirman los datos de los evangelios. Número 3. La mayoría de los historiadores se toma el Nuevo Testamento en serio, lo toman como la fuente más importante sobre Jesús de Nazaret.
Y cuarto, la Biblia es una colección de documentos que guarda unidad. Decíamos hace un rato que aunque tenemos todos los libros juntos hoy, 66 libros tiene la Biblia toda es una biblioteca. Estos libros se escribieron de manera independiente. La Biblia fue escrita en un periodo de 1600 años, hermanos, por 60 generaciones, escrita por más de 40 autores diferentes que vivieron en distintas épocas, naturalmente, de distintas clases sociales, distintas profesiones, distintos trasfondos, un rey, un campesino, un médico, un general, un cobrador de impuestos, un pastor, un rabino, etcétera, etcétera. Escrita en 3 continentes, Asia, Europa, África, escrita en 3 idiomas, griego, hebreo y arameo. Y a pesar de toda esta ensalada de diversidad, la Biblia tiene una unidad temática asombrosa. ¿Por qué, hermano? Desde Génesis a Apocalipsis habla de una sola y misma cosa. El único tema de la Biblia es la historia de salvación del hombre. El único tema de la Biblia es la historia de Dios rescatando al hombre del pecado. Esa es la historia de la Biblia. La Biblia tiene una unidad temática asombrosa. El paraíso perdido de Génesis 3 se convierte en el paraíso recuperado de Apocalipsis 22. ¿Qué tal con eso? 1600 años de escritura. Segundo, la Biblia dice lo mismo acerca de un montón de temas de controversia. ¿Qué es un tema de controversia? Un tema de controversia es aquel frente al cual las personas tienen diferentes opiniones, muy diferentes opiniones encontradas y contrarias. Sin embargo, la Biblia habla de la misma manera con respecto a cientos de asuntos controversiales. Por ejemplo, busque usted 10 personas ahora, que sean de la misma raza, de la misma generación, del mismo país, que tengan el mismo nivel educativo, que vivan en la misma comunidad, no sé, que hablen el mismo idioma, y propóngale que se pongan de acuerdo sobre un solo tema de controversia, el que usted quiera: aborto, homosexualidad, política, divorcio, inmigración, pena de muerte. Pídale que se pongan de acuerdo sobre un solo tema. ¿Saben lo que dicen las estadísticas? Será prácticamente imposible que se pongan de acuerdo. Sin embargo, la Biblia habla con armonía y coherencia acerca de cientos de asuntos de controversia. Lo que es inmoralidad sexual en Génesis es inmoralidad sexual en Apocalipsis. Lo que habla acerca del matrimonio en Génesis también lo habla en Apocalipsis. Lo que habla acerca de la mentira en Génesis lo habla también acerca de la mentira en Apocalipsis. La Biblia habla con coherencia y unidad sobre cientos de temas controversiales. Bueno, pues para mí una unidad así no puede provenir de una fuente humana, solo puede provenir de una fuente sobrenatural. Porque si no es humano, ¿qué es? Por ejemplo, Pablo no conocía el contenido del Evangelio de Marcos cuando Marcos escribió. ¿Por qué? Porque Pablo estaba en el campo misionero y Marcos no conocía el contenido de las cartas de Pablo. Los dos autores escribieron independientemente. Del mismo modo, Juan no conocía el contenido de Mateo, ni Mateo conocía el contenido de Juan. Claro, ellos se conocían entre sí, pero escribieron de manera independiente. Tenemos 9 autores identificados del Nuevo Testamento que escribieron independientemente, cuyos testimonios concuerdan. Y sabemos que un principio legal de la evidencia es que cuanto más testimonios concuerdan y dicen lo mismo, más probabilidad de que los hechos atestiguados sean ciertos. Número 5, quinto hecho en esta mañana. El Nuevo Testamento se escribió en una fecha cercana a los hechos que relata. Algunos dicen, ¿cómo puedo confiar en el Nuevo Testamento si se escribió cientos de años después que Jesús vivió? Eso no lo voy a creer porque es mucho tiempo. Eso no es cierto, todo lo contrario. Vamos a hacer 3 comparaciones para demostrarlo. La primera biografía de Mahoma se escribió 125 años después de su muerte. Los primeros escritos de Buda aparecieron 350 años después de su muerte. Y si vamos al hombre número 1, al Obama de la época de Jesús, ¿quién era? Era el emperador Tiberio. El documento más importante sobre la vida de Tiberio, el emperador de Roma durante la vida de Jesús,
se escribió casi 80 años después de su muerte. ¿Y qué acerca de Jesús? ¿Qué acerca del Nuevo Testamento? Pues tomemos el ejemplo que más nos perjudica. Tomemos el último de los evangelios que se escribió, que es el Evangelio de Juan. Fue escrito entre 50 y 65 años después de la muerte de Cristo. Piensa por un momento en esta comparación. No hubo tiempo de que se formara una leyenda. El lapso en que se escribieron los originales es tan corto con respecto a los hechos que están reportando, tan corto que ningún otro documento y personaje y líder religioso de la antigüedad, lo puede superar. ¿No es acaso este un dato singular? Pero ahora vamos al primero de los libros del Nuevo Testamento que se escribió, porque antes te hablé de uno de los últimos. ¿Cuál fue el primer libro del Nuevo Testamento que se escribió? Bueno, Mateo, Marco, Lucas, Juan. No, ese es el orden de los libros, pero no es el orden cronológico. En realidad, lo primero que se escribió en el Nuevo Testamento son las cartas del apóstol Pablo. El primer libro del Nuevo Testamento que se escribió es 1 Corintios. Y Pablo escribió 1 Corintios unos 20 años después de la muerte de Jesús, allá por el año 51. ¿Qué año es ahora? 2011. Bueno, ¿cuándo se escribió 1 Corintios? En el año 51. Y en 1 Corintios 15, Pablo cita un credo que era muy popular en la primera iglesia, desde hacía ya 20 años, antes de que él escribiera. Y es lo que nosotros hoy tenemos en nuestras Biblias, como 1 Corintios 15, 3, 5. Y dice así, vamos a leerlo todos juntos. En primer lugar, les he enseñado la misma tradición que yo recibí, a saber, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que lo sepultaron y que resucitó al tercer día, también según las Escrituras, y que se apareció a Cefas, que es Pedro, y luego a los 12. Ahora bien, ¿dónde aprendió Pablo este credo en el año 51 para escribirlo ahí? Quiero que veas este documento asombroso aquí en pantalla. Claro, no lo vamos a poder leer, pero ¿sabes que este documento es muy especial? Es un documento descubierto por la arqueología y que está en Dublín, en un lugar donde conservan este tipo de materiales históricos. Y este documento es muy especial porque no fue escrito por el apóstol Pablo, no es 1 Corintios, porque fue escrito 20 años antes, pero contiene lo que acabamos de leer, que Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Lo sepultaron, resucitó al tercer día, según las Escrituras, y se apareció a Cefas y luego a los 12. Este credo era de uso común 20 años antes de que Pablo escribiera 1 Corintios, el primer libro del Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir esto, Leo? Bueno, muy sencillo, que la historia de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús y la aparición de Jesús resucitado era enseñada, era memorizada por los creyentes meses después de que ocurrió la resurrección. ¿No es esto maravilloso? Segundo, lo que demuestra también es que es imposible que Jesús fuera una leyenda formada con el tiempo. Las leyendas requieren tiempo para su formación. ¿Qué tiempo? No hubo tiempo. Los documentos hablan por sí solos. Hecho número 6. La arqueología apoya y confirma los evangelios. Este es un gran capítulo de las evidencias cristianas. Y hay mucho material que tú puedes escoger, leer y recibir y que te va a educar acerca de este asunto. La arqueología es la ciencia que busca y estudia los objetos y los lugares antiguos. Y con relación a la escritura, en los últimos 100 años la historia de la arqueología ha dado aportes interesantísimos que apoyan todos los hechos que la escritura, la Biblia, dice. Pero yo solamente en esta mañana quiero hablarte de uno que me pareció interesante, un descubrimiento arqueológico relativamente nuevo. Hace 5 años se descubrió la iglesia cristiana más antigua, donde en la ciudad de Megiddo, que está en Israel,
Bueno, pues por ahora la arqueología, esta es lo último que ha descubierto, si mi información es correcta hasta el día de hoy. ¿Y saben qué? Excavando y todo eso, descubrieron una iglesia en una casa. Así que Rafa, ya sabes, la tradición de grupos pequeños es real. Grupos pequeños en la casa. Y esta persona se ve que había transformado, ahí está, mire, había transformado el living de su casa. Como no tenían alfombra como nosotros, pusieron una inscripción en el living de la casa y allí puedes ver lo que usaban probablemente como la mesa para hacer la cena del Señor. Y esta mujer, cuyo nombre aparece ahí, no me pregunten cuál es porque es prácticamente impronunciable para mí, pero esta mujer declara y dice en esta inscripción que allí se reunían a adorar a Jesús como Dios. Los arqueólogos fechan esta inscripción a principios del siglo III. ¿Cómo? No es que la idea de Jesús como Dios fue inventada en el siglo IV por el emperador Constantino, que se reunió con los obispos en un concilio y dijeron vamos a tomar a este maestro carpintero rabino y lo vamos a transformar en un dios por decreto porque necesitamos la unidad del imperio y bla 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 y bla bla bla, y que hasta ese momento, hasta el siglo IV, el concilio de Nicea, nadie adoraba a Jesús como Dios y que Jesús solamente era un maestro. Un momentito, la arqueología ha descubierto una casa convertida en iglesia en donde se adoraba a Jesús como Dios 100 años antes de Constantino. La arqueología demuestra y apoya lo que los evangelios dicen. Así que mis hermanos y amigos, yo quiero concluir en esta mañana haciendo un breve resumen o recuento de lo que hemos visto. Nos hemos propuesto responder la pregunta de si puedo confiar en la Biblia. Y hemos hablado de varios hechos. Primero, que los escépticos pueden dominar los titulares, pero no el mundo académico. Vimos también que hay documentos no cristianos, escritos por autores no cristianos, que confirman los datos básicos contenidos en los evangelios. En tercer lugar, vimos que la mayoría de los historiadores serios actualmente consideran el Nuevo Testamento como la fuente de información histórica más seria acerca de Jesús de Nazaret. Número 4, vimos un poco acerca de que la Biblia es una colección de documentos que guardan una unidad y una coherencia. Y en quinto lugar, vimos que el Nuevo Testamento fue escrito en una época muy cercana a los hechos que relata, a los hechos a los que se refiere. Y por último, en sexto lugar, hicimos una breve mención a cómo la arqueología apoya y confirma los evangelios. Te he dado 6 razones. Y como dice aquí en pantalla, y creo que también en tu bosquejo, la evidencia apunta que la Biblia es verdad. Pero Dios no nos ha dado la Biblia para que tengamos información, sino para que tengamos vida. Hermanos, amigos, la información es importante. Crea el ambiente para que la fe aparezca, pero no genera fe. Tú puedes darle toda la información que quieras a una persona, pero aún esa persona puede rehusar creer y confiar en esa información. Puedo demostrarte que la información bíblica es cierta, pero si tú no la aplicas en tu vida, de nada te servirá. Y yo sé que la palabra de Dios nos encuentra en distintos momentos de la vida. Me recuerdo hace 20 años orando por una compañera para la vida y Dios me la dio. Orando por servir a Dios en un ministerio y Dios me lo dio. Y demostrándome Dios que la palabra de Dios es verdad. Orando por mis hijos aún antes de nacer, aún antes de que mi esposa los diera a luz, orando por ellos todos los días, intercediendo y recibiendo la gracia de Dios para seguir orando por mis hijas todos los días prácticamente durante 18 años. Señor, líbralas del mal, líbralas de las drogas, líbralas del error. Señor, quiero que caminen en la verdad, líbralas de la suciedad. Y el Señor responde esas oraciones con su gracia. Este es el Dios del que hablan las Escrituras. Y yo puedo demostrarte que el avión está perfectamente construido, que es el mejor y más seguro de los transportes del mundo. Puedo
Puedo decirte que el piloto es muy experimentado, que tiene muchas horas de vuelo y que confíes en él, que no ha salido recién de la academia. Ven, súbete al avión. Puedo darte toda la información de ingeniería. ¿Pero te subirás al avión? Cuando te subes al avión, eso se llama confianza. ¿Lo ves? La clave no está en tener la información, sino en lo que haces con ella. La Biblia, hemos visto, declara fidedignamente que Jesucristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras. Que lo sepultaron y resucitó al tercer día, según las Escrituras. ¿Qué Escritura? Las profecías del Antiguo Testamento que confirman el Nuevo. En aquel entonces no existía el Nuevo Testamento. Pero dice, Jesús murió y fue sepultado conforme a las Escrituras y resucitó conforme a las Escrituras. ¿Qué Escritura? La palabra de Dios. ¿Podemos confiar en la palabra de Dios? Amén, sí. El Nuevo Testamento confirma el Antiguo Testamento. Ahora, ¿por qué Jesucristo murió y resucitó? Y aquí me quiero poner personal. Él resucitó y murió por ti, porque te amó. Es muy simple. Él te amó, por eso fue a la cruz. Lo sepultaron porque te amó. Resucitó porque te amó. Y no quiere que seas condenado eternamente por tus pecados. Recuerda la unidad de la Biblia, la historia de Dios salvando al hombre del pecado. Esa es la Biblia. Esa es la revelación de Dios. Ese es el mensaje de Dios. Amigos y hermanos, la Biblia es verdad. La información contenida en ella es verdad. Tenemos evidencia suficiente para creer en ella. Pero la Biblia no solamente es información a secas, es información que hace un llamado. El llamado de un Dios lleno de amor que quiere que te reconcilies con Él y tengas vida eterna. ¿Tienes vida eterna? Esa es la pregunta que Dios te hace esta mañana. Un día Jesucristo me salvó. Yo le recibí en mi vida, confesé mis pecados, me arrepentí de mis pecados y le recibí como mi Señor y Salvador. Y recibí vida eterna. La pregunta que Dios te hace es, ¿tienes vida eterna en esta mañana? La Biblia es la carta de amor de Dios para ti. La pregunta es, ¿has aceptado ese amor? ¿O será esto una conferencia más para ti? ¿Estás basando tu vida, tu matrimonio, tu paternidad, tu trabajo, tu carrera seriamente en Dios? ¿O tu vida solamente consiste en trivialidades, en cosas superficiales, en conversaciones tontas? Hey, hermano, usted no quiere que me divierta, sí, diviértete. Pero ese no es el todo de la vida. ¿Estás sacándole el verdadero jugo a tu vida? Si aún no lo has hecho, puedes confiar en Jesús hoy. Decirle, Jesús, quiero vivir para ti. Aplicar ese mensaje de la Biblia a tu vida. Déjame decirte, no soy el número uno. Estoy tratando de hacerlo en mi vida. Estoy caminando con Dios, estoy tratando de caminar con Dios. Y mientras voy creciendo, ayudo a otros a crecer y otros me ayudan a mí. Pero estamos aplicando este mensaje a nuestra vida. Dios nos ha dado su palabra para que tengamos una vida nueva. Si tú nunca has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, estás aquí esta mañana, yo quiero decirte algo especial. Toda la iglesia, todos los hermanos y hermanas van a estar orando por ti ahora, pidiéndole a Dios que hable en tu corazón. Porque Jesús dio testimonio de que te ama. Y por eso la Biblia dice, porque a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y ellos nacen de nuevo, dice Juan, no por iniciativa humana, sino por un nacimiento que proviene de Dios. La Biblia dice que tú y yo necesitamos nacer de nuevo por nuestros pecados, porque nuestros pecados nos alejan y nos separan de Dios. ¿Has decidido? Si tú no lo has hecho todavía, yo quiero invitarte a hacerlo esta mañana. Luego vamos a orar también por nuestros hermanos. Pero quiero invitarte
a reclinar tu rostro, a inclinar tu rostro por un segundo, unos breves instantes. Y si tú quieres invitar a Jesucristo a tu vida en esta mañana, dile así, con tus propias palabras, yo solo voy a guiarte. Señor Jesús, gracias porque la evidencia de que tú eres real es tremenda, es abrumadora. Gracias porque te molestaste en dejar el cielo y venir a salvarme. Señor Jesús, gracias. Creo en tu palabra, creo en lo que dice este versículo, que tú moriste, fuiste sepultado y resucitaste por mis pecados. Señor, te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento, Señor. Perdóname. Y yo te recibo como mi Señor y Salvador personal. Creo en ti. Me subo al avión. Quiero iniciar el viaje de la vida contigo. Gracias, Señor Jesús, por salvarme. Amén. Y si tú esta mañana estás aquí, hermano, hermana, quieres decirle a Dios, yo quiero permanecer en tu palabra. Vamos a decírselo también por breves segundos. Vamos a orar otra vez. Señor, gracias por salvarme. Gracias porque ya me has salvado. Porque ya disfruto del regalo de la salvación que compraste en la cruz. Pero Señor, tú dices en tu palabra, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Y Señor, yo te confieso que tal vez no he estado caminando derecho con tu palabra. Me cuesta, Señor, ayúdame. Yo quiero ser verdaderamente un discípulo tuyo. Y quiero conocer la verdad. Y quiero ser libre. Quiero ser libre de tantas cosas que me están impidiendo encontrar el verdadero propósito en mi vida cristiana. Gracias porque me has salvado. Gracias porque voy al cielo. Pero, Señor, eso no es suficiente para mí hoy. Señor, quiero que tú uses mi vida para impactar a otros, para transformar a otros, empezando por mi esposo, mi esposa, mis hijos, mi compañero de trabajo, mi familia. Señor, ayúdame a experimentar tu poder en comunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver de la prenda. Ese es una invitación solamente a las personas que asistamos al encuentro. Si usted es visitante, a usted no se le respiración.